Vamos rápidamente a entrar en tema porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Y lo importante es escuchar a quien hemos invitado. Sol del Aloy, gracias por venir. No, gracias a vos por este puente de comunicación, sobre todo por llegar al interior del departamento, que nosotros los usuarios se nos hace cuesta imposible casi. Es muy eventual las salidas que hemos tenido al interior, y el usuario del interior profundo a veces es el que más padece determinadas situaciones. Porque acá estamos a mano, vamos 50 veces. El hospital queda a 15 cuadras de la distancia más lejana, ¿no? Exacto. Pero afuera no, y la verdad que no llegamos como deberíamos llegar, y están como quisiéramos llegar. En las últimas horas, porque a veces uno busca información y no la recibe a tiempo, pero he recibido informaciones tales como que antes el hospital tenía 4 cardiólogos y ahora tiene 2. No le renovaron el contrato a los cardiólogos. Nos gustaría que nos hicieras, primero que nada, una puesta a punto, cuál es la visión de los usuarios de salud pública, de ACE, en Florida, de cómo está funcionando, más allá del efecto de la pandemia. Bien. Porque todo el sistema mermó, ¿verdad? Sí, es decir, sí. El sistema público y el privado mermó. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sentimos? Bueno, mira, en principio para que la gente entienda cómo funcionamos los usuarios que estamos delegados en determinados lugares. Nosotros tenemos la comisión de los usuarios local que se reúne con la dirección del hospital, tercer martes de cada mes a las 19 horas en el salón de actos, una reunión abierta que ahí va la dirección y se habla de los temas que nosotros levantamos de las quejas de la gente. Pero ¿qué pasa? Esa información no va al hueso. Nosotros tenemos lugares de participación que nos da la ley 18.335, que ya de antes de la pandemia, o sea, a partir de marzo, porque siempre se paran en verano, no tenemos esos lugares, no estamos siendo activos en esos lugares, que son la Junta Departamental de Salud y los consejos consultivos que tienen que funcionar tanto sea en la RAP como en el hospital. ¿Y por qué es importante eso para nosotros? Porque ahí nosotros justamente sabemos de primera línea qué pasa, por qué hay un llamado a cardiólogo y qué pasó, por qué le vencieron los contratos, no se llamó más nadie, por qué no vienen, hubo un llamado, no hubo, no tenemos la información desde el punto de vista institucional. ¿Te explico? Ahí está. Veamos, ustedes como usuarios, hacemos un poquito el raconto, se reúnen una vez por semana, una vez cada 15 días. Nosotros, la comisión de los usuarios, nos reunimos una vez por semana a hablar de apagando los incendios, de eso, de que Juan Pérez me llamó porque no consigue oculista, que María me llamó porque siempre se trabaja con la primera. El contacto que tiene el usuario común con nosotros es ese, resolverme este problema. Bien, pero eso no es el fondo, porque ese derecho lo tienen todos. Es más, yo a muchos usuarios le digo, no es por negligencia, vayan solos, van a secretaría, golpean la puerta, a dirección y ahí plantean su problema. ¿Y ha pasado eso de que vayan y planteen y qué respuesta le dan? No, y las direcciones dan respuesta, a veces no inmediata, a veces demora unos días, pero dan respuesta. Pero acá el eje del asunto, y es lo que a nosotros nos preocupa, que los lugares donde realmente estamos delegados para incidir en la salud del departamento desde el aporte y desde el control social, porque ese es nuestro rol, no se están convocando. No se convoca lo que se denomina JUNASA. La Junta Departamental de Salud. Exacto, y los consejos consultivos. ¿Quién tiene que convocar eso? Bueno, eso lo tiene que convocar la JUNASA, que es el rector, que en este momento no tiene, o sea, empezaron a reunirse, pero aparentemente no han dado los lineamientos acá. A los departamentos. A los departamentos de que nos reunamos. Estamos esperando, y con la Dirección Departamental de Salud, que se supone que es la rectora de todo el sistema público y privado. Sí. ¿Cómo funciona, cómo se articula? ¿Han tenido algún contacto? ¿Hay algún llamado? Mira, ¿hay algo? No nos conocemos las caras. O sea, sí nos conocemos porque nos vimos de lejos cuando la inauguración del CTI, la nueva reinauguración. No hemos tenido el contacto encantada, soy fulana, soy mengana. Sí, a través de nuestros WhatsApp hicimos un proyecto que después no funcionó cuando la farmacia, ¿te acordás? En plena pandemia, la directora departamental de salud estuvo en ese proyecto y vía mail. Hemos venido recurrentemente pidiendo entrevistas
porque necesitamos conocernos para caminar, así le puse en el último mail a la dirección, para caminar en la misma vereda. Porque si la Dirección Departamental de Salud, que es el ministerio, como vos bien decís, va por una línea y nosotros los usuarios estamos como con una venda en los ojos por la otra, no podemos aportar. Y ese es nuestro rol, aportar y ayudar a la salud. O sea, a ver si me explico. Me voy de vuelta al interior. La Junta Departamental de Salud, por ahí pasa, se planifica toda la política de salud del departamento. Por ejemplo, eso que tú decías, bueno, no, ¿qué pasa en ACE? No hay cardiólogo, ¿qué pasa en COMEF? Digo COMEF porque es el prestador privado. Bueno, desde ahí vos planificas mensualmente todo, desde las vacunaciones, desde ¿Y eso hasta el tránsito. Se hacía antes. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que hasta funcionó? Noviembre, porque en diciembre ya no se sesiona, por lógica, hasta el verano. En marzo debería haber sido, cambió las autoridades, se reinició, llegamos a la pandemia. No hubo por la pandemia. Bien, entonces no está funcionando la Junta Departamental, no está funcionando. La JUDESA, y los, no está los consejos consultivos tampoco. Y que tampoco tengo el ejemplo clarito por qué los consultivos y nosotros exigimos. Una de las últimas disposiciones que pasaron en el hospital es que las farmacias cerró de tarde. La farmacia, los sábados, perdón, fin de semana. Está abierta hasta sábado a mediodía. Una disposición que se cierra hasta todo el fin de semana. Entonces, claro, imagínate el problema que es para el usuario que tiene una emergencia, lo atienden y después tiene la receta en el bolsillo hasta el lunes. Hicimos un planteo de eso, bueno, está estudio, tenemos pendiente una conversación con la química. ¿No está funcionando la farmacia? La farmacia se cierra sábado de mediodía y se abre de vuelta el lunes de mañana. Es decir, que el que necesita un medicamento en la tarde o el domingo, se jode. En la noche, exacto, en la noche está abierta proveeduría. En la noche queda abierta proveeduría para funcionar, para darle el medicamento, pero en el día no. Queda a criterio del médico de guardia que, bueno, que le administre algo, pero se va a su casa sin medicación. Es grave eso para nosotros. Planteamos eso en reunión, quedó pendiente una reunión con la química, que no la hemos tenido. Y acá tenés, si nosotros tuviéramos los consultivos instalados, ese problema lo atajamos antes. ¿Por qué? Porque son cosas que se hablan con el representante de los trabajadores, con la dirección y con los usuarios. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos yo que sé un problema de personal? Puede ser un problema de personal que tengan por Ahora, X veamos, causa. Marzo es el mes bisagra, digamos. Sí. Que 13 de marzo, si mal no recuerdo, se decreta la emergencia sanitaria. Sí. ¿Qué pasaba hasta el 13 de marzo? Yo, por ejemplo, tengo algunos datos que a mí me resultan preocupantes, y es de un documento que habla de centenares de estudios con especialistas que no se han realizado. Sí. ¿Vienen desde antes de marzo o a partir de marzo aumentó ese número de personas que no están siendo atendidas por especialistas? Nosotros venimos con un atraso crónico. Venimos con atraso en las especialidades de la época de Tessier, por nombrar a alguien, que es cuando yo incurro en esto de la salud. Desde ahí venimos con atraso. Ahora con la pandemia es peor. Nosotros también llamamos a los deberes de los usuarios en que sean responsables del uso del servicio, porque dado todos estos problemas que tenemos, si tú tenés hora para el traumatólogo y por algo no podés ir, bueno, avisá para que ese lugar se lo den a otro. Y eso no pasa, tenemos un ausentismo enorme, que eso también hay que ponerlo arriba de la mesa, porque no son solamente solo los problemas del prestador. Hay un ausentismo de más de un 50% en las especialidades y en todo. Que por ejemplo, el oftalmólogo, yo el dato que tengo eran 1.800 y pico de personas en lista de espera. En lista de espera. Claro, pero suponte que en cada consulta atiende 20, 25 personas. De esas 20, 25, lo que asiste es la mitad. O sea que quedan, hipotéticamente, si fueran 20, quedan 10 personas que están sacándole lugar a otro que está de los 1.000 y pico que están para atenderse. Por eso nosotros hacemos hincapié que el usuario avise si no puede ir. ¿Y no hay un sistema desde la institución hacia el usuario para poder controlar de que si va a ir o no va a ir? Y lo hemos conversado, pero es complicado porque al ser un prestador público no puede sancionar al usuario que para la próxima no te doy hora, como haría un prestador privado. ¿Me explico? Que le cobra la orden o que lo multa monetariamente, por decir. Acá nosotros no tenemos forma, más que el sentido común del usuario, más que nada, aplicar la empatía, la solidaridad, de que sepa que ese número, si no lo usás, estás haciendo perder a otro.
¿Es cierto o ha llegado a ustedes la versión de que ha mermado la cantidad de medicamentos que están llegando a las policlínicas, de insumos médicos, que ha bajado drásticamente la cantidad y por lo tanto no está llegando en forma al usuario? Sí, ha mermado, también desde la época que estaba el director Pandolfo. Él al principio quería tener como una puesta a punto de lo que cada policlínica llevaba en medicación, entonces tuvieron como una semana, por decir así, de parate con la química de la RAP. Nosotros como usuarios abogamos a que la RAP, el primer nivel y el hospital tengan autonomía, que sean autónomos en manejar sus farmacias, por ejemplo. Lo ideal para nosotros los usuarios es que hubiera una farmacia de la RAP y una farmacia en el hospital, para evitar todo ese problema desde que sale la receta a que llega el medicamento a farmacia. Así que veamos, esto no es un efecto de la pandemia, no es una efecto. Decisión del responsable hasta hace poco tiempo, el doctor Pandolfo, de la red de atención primaria de salud, es decir, de las policlínicas. Exacto. Que separó la entrega de medicamentos durante un tiempo. Esto fue siempre así. A ver, la entrega de medicamentos siempre sale del hospital. Sí, cuando toma Pandolfo, él paró para tener una puesta a punto que no nos parecía mal, porque él tiene que tener una idea con su química de la cantidad de medicamentos que salen de la RAP y que pasan por la RAP. Está bien, tiene todo el derecho a tomar una puesta a punto. Enseguida eso se suponía que se normalizaba, ¿no? Pero no, pero por la pandemia, capaz que por el tema logístico, no es así, y sí hay reclamos de que hay faltantes de medicación, en algunos casos crónico, que eso es grave. Se soluciona siempre a través de la Junta, de Lorena, cuando hemos tenido problemas se soluciona, pero no está marchando los carriles normales. No es un sistema que funcione. No está funcionando con la normalidad que deberíamos. Es más, nosotros, cada reunión que tenemos, que ahora no hemos tenido, abogamos para la farmacia de la RAP. Teníamos, cuando la gestión anterior estaba todo armado prácticamente para armar una farmacia autónoma, como digo. Eso es ideal para los usuarios y para las direcciones también, porque no tienen que estar dependiendo una de la otra. No sé en qué va a quedar ese proyecto. Habían visto hasta un local. Había un local visto que era donde funcionaba la vieja farmacia de Comef, acá enfrente a la sede de Comef, porque era un lugar muy lindo, ya había funcionado una farmacia, estaba todo ahí. Pero después vino la pandemia y parece que el proyecto abortó. Bien, y esto de que habían 4 cardiólogos en el hospital y no se le renovó el contrato a 2, ¿es cierto? Bueno, ¿hay solo 2 cardiólogos en el hospital? Hay 2 cardiólogos. ¿Por qué y en qué situación? No lo sé hasta que no tengamos reunión, que es el tercer martes. Si es porque no se renovó los contratos, si es porque han renunciado. También tenemos ese tema con las especialidades, que es muy difícil retener los especialistas. Sí, el tema de las especialidades, sobre todo para el interior. Para el interior nos pasa en psiquiatría. Grave. Hay un llamado, porque viste que se jubiló Nora García, y hay un llamado y no hay gente, no hay quien asuma el... Sí, no vienen, no vienen claro. Al interior, no solamente en Florida, lo padecemos en el sur y en el centro, pero peor hacia el norte Exacto. Del país, sí. La falta de especialidades. Lo real y cierto es que no hay, hasta el día de hoy, una solución a este tema. ¿Y el diálogo con las autoridades del hospital, cómo es? No, el diálogo es bueno. Nosotros con la doctora Mayra López nos reunimos, como te digo, mensualmente. Si tenemos un inconveniente llamamos y nos atienden y nos dan respuesta. No nos podemos quejar en la parte de atención, pero insisto, no es el diálogo lo que precisamos. Lo que precisamos es estar activos en los roles que tenemos y en el derecho que tenemos los usuarios de incidir. Yo quiero saber, como usuaria que soy, porque tengo el derecho de saberlo y porque he sido votada por pocos o muchos para estar en ese lugar, por ejemplo, los números que maneja el hospital, porque van los dineros públicos de todos nosotros. Yo quiero saber, como tú bien decías, qué, por ejemplo, yo qué sé, las tomografías, una tomografía que se deriva a donde sea, a Comef, a Montevideo, lo que sea, ¿cuánto dinero se nos va en tomografías? ¿Cuánto dinero se nos va? Porque de eso, ese también es el control social y es el aporte.
¿Me explico? Eso también es no solamente es el derecho que tenemos, sino que también es el control social y es el aporte. Yo quiero ir a un dato específico, porque a veces los números sirven para ejemplificar, ¿verdad? Estamos hablando de un atraso en todas las especialidades. Sí. Yo tengo datos extraoficiales, 1.800 en oftalmología, 697 en otorrino, traumatólogo 543, uno que veía yo que venían terapia del dolor, casi 100, pero vienen desde el 26 de abril del 2019, sí, ya del dolor sí. Es crónico, ¿verdad? Pero estamos en un mes especial, el mes se habla mucho de la prevención del cáncer de mama, y yo tengo un dato de aproximadamente 300 mamografías que están pendientes desde marzo de este año. ¿Qué reflexión te merece? Primero que es verdad. ¿Es verdad? Todo eso es verdad. Es más, me atrevo a decir que algunas especialidades hay más de los números que vos decís. Es más grave todavía. Es más grave todavía. Y la reflexión es que lamentablemente yo no le veo solución. Porque tenemos a un Cipriani que dijo en el Parlamento frente al presupuesto ahora hace pocos días que con esto que se está hablando del presupuesto, de que, es más, lo leí porque el diputado del Partido Blanco, de acá, preguntó exactamente, Rodríguez preguntó, ¿qué va a pasar exactamente con las especialidades? Y Cipriani le contesta que se va a solucionar a través de la telemedicina, que ellos tienen dispuesto a atribuir dentro de los canales de telemedicina respuesta a esas situaciones. A ver, ¿tenemos la infraestructura? Por ejemplo, acá en el Hospital Florida. ¿Estamos preparados los usuarios para, a través de la telemedicina, tener algo más que una interconsulta? O sea, yo creo que el tema de las especialidades, si no tenés una política, no solamente de equiparar los salarios, porque siempre el prestador privado paga más que el público, sino de atraparlo, no con el lugar donde va a vivir, desde lo profesional, no se conquista a que venga a trabajar. Entonces, esas respuestas, para lo que se nos viene, que es el quinquenio, a nosotros nos producen incertidumbre. En las próximas horas van a estar las autoridades de salud pública en Florida. ¿Se enteraron? Por la prensa. Nos enteramos por la prensa en el día de hoy, que vimos ahí que venía el ministro. Mañana a primera hora nos vamos a comunicar con la DIGESA a ver si hay posibilidades de que el ministro nos reciba. Y si no nos recibe, de alguna manera, donde ande, estaremos. Siempre el usuario es el pariente pobre de la torta, ¿me explico? O sea, y voy a eso, porque somos, insisto, tenemos derecho a la participación social, somos el centro del sistema integrado de salud. Y sin embargo, para que las autoridades nos atiendan, para ir a determinados lugares, tenemos que estar como mezquinando. O sea, vamos a hacer la tentativa, y si no, bueno, veremos. Una última por hoy, un documento que me llegó antes de empezar el programa, que es de septiembre del 2020 y está firmado por Pandolfo. Claro, Pandolfo no está ya, ya no está más en la RAP, pero determinó que los estudios de centellograma, entre otros, resonancia magnética y otros más, solo pueden ser solicitados por los médicos especialistas, traumatólogo, oncólogo, reumatólogo, médico internista, cardiólogo. Si yo quiero ver un cardiólogo, ¿cuánto me demora en darme un pase para hacer un estudio? En septiembre estaban dando para noviembre. A esta altura, capaz así que me puedo morir de un infarto tranquilamente. Sí, hemos hecho gestiones, es triste decir, claro, no, si tenés síntomas, anda a la emergencia, que hasta ahora... ¿Y la emergencia cómo está respondiendo? Y las demoras son siempre, sabemos que forma parte del triage. También hay que poner el ojo ahí, porque a nosotros nos da la pauta de que con la redistribución que va a haber del personal, las demoras van a ser mayores. ¿Redistribución interna en el hospital de Florida? Sí, eso nos comentaron algunos funcionarios, que va a haber una redistribución de personal, entonces las demoras en emergencia van a ser más grandes. Sol del Alba Aloy, gracias por haber venido. Gracias a vos y bueno, espero a las órdenes como siempre. Muchas gracias. Y esperemos tener novedades después si se le logran reunir con las autoridades. ¿Piensan elaborar algún memorándum? Vamos a hacer un memorándum específicamente exhortando al ministro que se cumpla más que nada con la rectoría, que se pueda complementar de verdad. Nosotros en estas épocas que veíamos de crisis, y si no llegamos a complementar, yo creo que o sea, que va a ser bueno para los dos prestadores, para nosotros y para el privado también, porque la crisis no va a ser solamente para ASE, la crisis viene para todos.
Bien, son duros de asimilar los temas, pero sí. Tenemos que ir hablándolos y poniéndolos Sí. sobre la mesa para poder entenderlos. Gracias nuevamente. No, gracias a vos. Amigas y amigos, vamos a hacer una pausa. Ya hemos compartido con ustedes todo lo que tiene que ver con el tema de salud. ¿Ya están los docentes? Sí. Creo, bien. Venimos con los docentes de secundaria en instantes nada más, luego de la pausa.